Ok, ahora sí. Buenos días, vamos a comenzar con esta sesión del curso. Les recuerdo lo que habíamos visto hasta las últimas sesiones. Vimos las principales métodos de separación cromatográfico, pasando por cromatografía líquida en varias modalidades y cromatografía gaseosa. ¿Okay? Y además, en el caso de cromatografía gaseosa, vimos los detectores propios de cromatografía gaseosa, un par de detectores particulares, no quiere decir que son los únicos, pero los detectores de conductividad térmica, de ionización de llama y de captura de electrones son detectores exclusivos de espectrometría de masa, de cromatografía gaseosa. Hay otros detectores como espectrometría de masa que se utilizan tanto para cromatografía líquida como para cromatografía gaseosa. Y así ustedes están construyendo un panorama general de cómo se separan y se detectan mediante este tipo de estrategia. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, que forma parte de la evaluación global, que es el trabajo o la presentación de un análisis de casos que ustedes tienen que hacer, lo que vamos a hacer ahora es analizar casos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la actividad que vamos a hacer hoy va a ser una guía de cómo abordar un caso. Y ahora lo que necesitamos es una visión un poco más general de la química analítica, en donde la cromatografía o los métodos de separación en general son solamente una parte de un método analítico. Ya todo lo que hemos visto de cromatografía, cómo se separan las especies, ¿no es cierto? Incluso cuando hemos visto detectores, hay que entender que ese no es todo un método analítico. El método analítico tiene toda una historia que parte desde un problema general que muchas veces escapa a la química analítica, en donde la química analítica aporta métodos para obtener evidencia. Y casos en química analítica hay muchos. Yo les voy a dar a trabajar este artículo que está ahora, obviamente que con mi guía. La idea de la sesión de hoy es que en base a un artículo podamos estudiar un caso en todas las etapas analíticas, y esas etapas analíticas incluyen desde la importancia que tiene el analito en la muestra, que ahí es donde se escapa un poco de la química analítica, o sea, por qué estos analitos son importantes en este tipo de muestra particularmente, eso es aplicable a cualquier paper. Después, cómo se toma y trata la muestra, esa es la primera etapa analítica en sí, ¿no es cierto? Toma y tratamiento de muestra. Después, cómo se separan los analitos, cómo se detectan y cómo se cuantifican. Estamos hablando que todo método analítico tiene al menos 3 o 4 etapas. En el caso de los métodos analíticos que tienen método de separación involucrado, serían 4. Y por lo tanto, hay que entender la lógica química que hay detrás y las conexiones que hay detrás en cada una de estas etapas analíticas. ¿Okay? Entonces, este artículo que ya se los mandé a sus correos y que está en el chat también del curso, la idea es que vamos abordando paso a paso cada una de las etapas analíticas, incluyendo el origen del caso, para que hagamos una buena presentación y comprendamos esto en un contexto general. Obviamente que hay una cosa que yo les voy a pedir a ustedes que gestionen, ¿no es cierto? Y es que los artículos normalmente tienen información incompleta. ¿Ya? ¿Por qué incompleta? Porque los artículos parten del supuesto que quien lee el artículo es un especialista del área y hay información que ya sabe, opción número 1, o que puede conseguir aparte, opción número 2, ¿no es cierto? Y claro, para presentar un caso ustedes quizás van a necesitar esa información. Entonces, la idea de trabajar este artículo es para que ustedes se acostumbren también a trabajar con un contexto de información incompleta y aprovechen los recursos de Internet para conseguir esa información. Pero esa información tiene que estar intencionada, es decir, tiene que estar intencionada en función de las preguntas que vamos a ir trabajando. Entonces, la primera cosa que yo les voy a pedir es que descarguen el artículo, ya sea a través del chat del grupo o a sus correos que ya les tiene que haber llegado. Y vamos a ir abordando las siguientes preguntas que yo voy a ir marcando en el chat. ¿Ya? Déjeme marcar acá. Ok. Entonces, la primera pregunta que les voy a pedir que aborden, ¿no es cierto? Y que se den algunos minutos para trabajar, es la siguiente. ¿Cuál es la importancia del analito en esa muestra? ¿Ya? Aquí.
¿Cuál es la importancia del analito en esa muestra? ¿Por qué es importante determinar, bueno, en este caso no es del analito, son de los analitos, porque es más de un analito, ¿no es cierto? De los analitos en esa muestra. ¿Ya? Esa es la primera pregunta que tenemos que trabajar y es la primera pregunta que yo les voy a pedir en su trabajo final. ¿Ok? Ahora, normalmente en los artículos de química analítica, los que están bien escritos, no digo que todos los artículos están bien escritos, hay algunos que son sumamente técnicos y omiten muchas cosas. Normalmente los artículos de analítica que están bien escritos, en la introducción, cuentan por qué es importante el o los analitos a la cual el artículo se evoca. ¿Ya? Entonces, por favor, le voy a pedir que se den algunos minutos para leer el artículo y que me digan qué es lo que obtuvieron como información y si es necesario, recurran a Internet para buscar información adicional. ¿Okay? Partamos desde ahí. ¿Se entiende el trabajo? Obviamente yo ya manejo cierta información de este artículo y yo los puedo ayudar si hay palabras que no entienden, si hay información que no pudieron obtener y yo se las puedo proveer, me lo preguntan, ¿ya? La idea es que este sea una actividad acompañada, ya no que sea absolutamente solo, ¿no es cierto? Que ustedes me digan qué es lo que obtuvieron y se acabó, ¿ya? ¿Se entiende el trabajo? ¿Sí? Bien, entonces pueden comenzar, si quieren ustedes, ya que son pocos, ¿no es cierto? Lo que pueden hacer es, si así lo estiman conveniente, intercambiar información a través del chat. No, me da lo mismo, o sea, no estoy obligando a que este trabajo sea individual, ¿ok? Más que mal, ustedes van a tener que trabajar en pareja, pero lo que sí quiero es que todos trabajemos el mismo artículo al principio, ¿ya? Así que por favor pueden comenzar y pueden intercambiar información libremente. ¿Ya? De ahí lo vamos a ir compartiendo para ver qué es lo que obtuvieron. Dense máximo unos 10 minutos para esta etapa, para ir avanzando. Comiencen, por favor. Estoy aquí para cualquier duda o consulta. ¿Todos tienen el artículo a mano? Sí, bien. Comiencen, por favor.
favor, si tienen alguna duda me dicen, recuérdenlo. Bien, bueno, vamos a ir entonces compartiendo lo que hemos averiguado. Les repito, esto es para ir más o menos modelando lo que espero que ustedes desarrollen en la evaluación global. Bien, ¿qué es lo que averiguaron respecto de la pregunta que planteamos? O sea, ¿cuál es la importancia de los analitos en la muestra? ¿Por qué hay que determinar estos analitos que aparecen ahí, ¿no es cierto? Que como ustedes verán, son son tres analitos, perdón, que son especies etiladas o butiladas de estaño. ¿Okay? Está monobutilestaño, dibutilestaño y tributilestaño. ¿Qué es lo que averiguaron? ¿Por qué es importante determinar esos analitos en la muestra? La muestra es una muestra biológica, tengo entendido, una especie de molusco, si mal no, si es que no me equivoco, ¿ya? ¿Por qué es importante? A ver, ¿qué es lo que averigua? Pueden compartirlo por chat o por audio, como quieran. Ya, a ver.
Bueno, aquí Valentina dice, yo entendí que se quería comprobar la toxicidad de cada uno para luego purificarlos. Ya, hay un tema con la toxicidad, ¿no es cierto? Como muestra el artículo, ¿no es cierto? Aquí voy a marcar algunas cosas que son importantes. El, Voy a marcar aquí en amarillo para que quede lo más claro posible. Denme un segundo. Espérense. Acá. Voy marcando en el mismo artículo. A ver, hay que... ya, exactamente, ¿no es cierto? Hay un tema con la toxicidad. Estas son sustancias químicas que dependiendo del, como dice Liliana, ¿no es cierto?, de la cantidad de sustituyentes alquilos que tenga, aumenta la toxicidad. Es decir, el monobutilestaño, ¿no es cierto?, es menos tóxico que el dibutil y el tributil es el más tóxico de todos, ¿no es cierto? Hay un tema con la toxicidad. Ahora, lo otro que cuenta el artículo, y aquí lo voy a marcar, ¿no es cierto?, es que estas especies butiladas de estaño, ¿no es cierto?, no es que son productos químicos que están ahí por casualidad, son productos químicos industriales, ¿ok? O sea, tienen un uso industrial, ¿ya? Esto es importante también destacarlo, o sea, porque hay muchas sustancias químicas que aparecen en la naturaleza debido a transformaciones químicas de otras preexistentes, es decir, son sustancias químicas que no tienen usos industriales, o sea, no es de origen humano, sino que es de origen de una transformación química de un producto humano. Aquí están hablando que hay una producción global de especies eh, organoestanosas, por así decirlo, que, bueno, no es una gran producción, son 50.000 toneladas al año, pero tiene un uso, ¿no es cierto? No sé si se dieron cuenta aquí que su uso consiste en ser biocidas, ¿ok? O sea, se utilizan en la industria, ¿ya? Y fíjense que hay una frase que también es importante antes de referirnos a la toxicidad. El uso más exitoso, o quizás más popular, como quieran verlo, es como pinturas anti-fouling, que eso creo que quiere decir son pinturas antiadherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que se utilizan, como aquí dice, ¿no es cierto?, agregándolas a barcos o a botes, ¿ok? Porque ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, los barcos o los botes, ¿no es cierto?, las embarcaciones en general, se les tienden a adherir biota, llámese algas, moluscos, en la superficie. Y si ustedes buscan en internet cuál es el uso de las pinturas antifouling, es precisamente evitar que se le pegue biota a la superficie de los barcos, porque eso obviamente le resta eficiencia, aumenta el roce con el agua, ¿no es cierto? Y eso obviamente que repercute económicamente en los costos energéticos del transporte. Entonces, ¿qué es lo que hacen en las embarcaciones? Le agregan sustancias antiadherentes, antifouling, para que de adherirse a esa biota muera y caiga. Esa es un poco la idea, ¿ya? Y claro, estas sustancias químicas, como ustedes dijeron, son tóxicas, ¿ya? No sé si ustedes averiguaron por curiosidad, yo sé que esto no forma parte del curso, ¿en qué sentido son tóxicas? ¿Qué es lo que generan como efecto tóxico? No sé si lo encontraron por ahí. Porque aquí dice que estas sustancias biocidas están muy fuertemente reguladas, ¿no es cierto? Y la razón por la cual están reguladas es porque su toxicidad, digamos, no es menor. Es decir, si yo agrego, obviamente, una pintura antiadherente, la probabilidad que yo contamine mi entorno con esa pintura es alta, y si es que esa contaminación genera efectos nocivos por su toxicidad, bueno, entonces puede que sea preocupante, ¿ya? Aquí, claro, el paper no lo dice, ¿ya? Deja la información hasta ahí, la deja incompleta, ¿ya? Pero si ustedes buscan más información respecto a esta sustancia, y yo les recomiendo que en su presentación del caso hagan eso, ¿no es cierto? Busquen más información para hacer una presentación del caso más robusta, ¿no es cierto? Si ustedes buscan la toxicidad, el efecto que genera es un efecto que se llama imposex, que tengo entendido que mas, masculiniza a las hembras de los moluscos. Creo que es el efecto. O sea, eh, los moluscos también tienen, digamos, sexo macho-hembra. Entonces, claro, en ese caso,
transforma un sexo en otro, es el efecto que genera el molusco. Y claro, y eso anula la reproducción. Entonces hace que desaparezcan especies completas estas pinturas antiadherentes. Ese es el efecto tóxico que tiene, ¿ya? Y claro, al hacer que desaparezcan los moluscos, empiezan a desaparecer la producción de estos moluscos y obviamente que eso generó la gran regulación que existe hoy en día. Incluso Chile también forma parte de esa regulación. Hay una regulación internacional a la cual Chile adhirió. Y esa regulación apuntaba, no sé si lo cumplieron, apuntaba a reemplazar las pinturas antiadherentes basadas en estaño por otro tipo de pintura, ¿ya? Para evitar este efecto nocivo que se estaba viendo en varias costas del mundo. ¿Okay? Ahí tienen una parte de la historia que no lo dice el artículo, sino que lo insinúa. ¿Okay? Los biocidas, claro, son sustancias que aniquilan la biota, literalmente, ¿ya? La aniquilan la biota, o sea, son tan tóxicas que la matan, ¿ya? Entonces, claro, si un molusco se adhiere a la superficie de un barco y esa superficie del barco está pintada con tributil estaño, va a morir y por lo tanto va a soltarse y va a caer, ¿no es cierto? Esa que quiere decir el efecto biocida. Porque si uno le pone una pintura normal, a la superficie del barco se va a empezar a llenar de moluscos, como cualquier superficie que está flotando en el mar, ¿no es cierto? Como las boyas, se la adhieren naturalmente moluscos. ¿Okay? Entonces la idea es eliminarlo. ¿Ya? O sea, hay dos formas de una pintura en donde el molusco no se puede adherir, o lo otro es que de adherirse lo mata. ¿Okay? Eso quiere decir. Es como insecticida, herbicida, ¿no es cierto? El efecto sida es de aniquilación, ¿ya? Por eso le llaman biocidio. Bien, ¿está claro? Entonces ahí tienen ustedes la importancia del analito en la muestra, ¿ya? Por lo tanto, este método analítico nos surge por la pura curiosidad de saber qué especies de estaño hay en moluscos. ¿Ya? No es mera curiosidad. Es porque tiene un origen esta sustancia, en este caso un origen de un uso industrial, y tienen un efecto ambiental, ¿ya? Que hay que tenerlo presente, o ecotoxicológico si quieren llamarle, ¿ya? Esa es la primera pregunta. Siempre abordan la pregunta desde ese punto de vista para que el método analítico que ustedes presenten no quede descontextualizado de la sociedad, ¿ya? Recuerden que la química analítica no es una ciencia básica, por lo tanto es una ciencia que ofrece métodos a distintas disciplinas. En este caso es una disciplina más ambiental o ecotoxicológica. ¿Más dudas antes de pasar a la siguiente pregunta? Ya, vamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que también quiero que ustedes la aborden en la presentación de su caso, es cómo se trata la muestra. Y cuando digo cómo se trata la muestra, esa pregunta hay que abordarla desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista descriptivo, o sea, qué se le hace a la muestra, antes de inyectar los analitos al cromatógrafo, ¿ok? Y la otra dimensión de esa pregunta es tratar de encontrarle una lógica, una explicación a ese tratamiento. O sea, describir es decir, por ejemplo, se toma 0,2 gramos de la muestra, se extrae con este solvente, se aplica a temperatura, se le agrega este reactivo. Eso es describir el tratamiento de la muestra. El otro nivel, que es ideal llegar, ¿no es cierto?, es tratar de explicar por qué se hace eso. O sea, por qué se extrae, por qué se le agrega este reactivo. Entonces son dos niveles de respuesta, el descriptivo y el explicativo. Ojalá ustedes puedan llegar al explicativo, pero antes de llegar al explicativo, partamos con la información descriptiva. ¿Cómo se trata la muestra? Descríbanme, y después les vamos a tratar de encontrar una explicación, cómo se trata la muestra, por favor. Esa es la segunda pregunta. Es importante esta pregunta porque es muy poco probable, son muy pocos los casos en química analítica en donde la muestra es absolutamente compatible con la separación y la detección, como para llegar y aplicarla directo a la muestra tal cual a los sistemas de separación y detección. Siempre hay que hacerle algún tratamiento a la muestra para volver compatible el estado de los analitos en ella con los métodos de separación y detección posteriores, ¿ya? Ahora, los tratamientos de la muestra pueden ser muy simples, como simplemente extraer,
como pueden ser más complejos, ¿ya? Veamos cómo es el tratamiento de la muestra en este caso, por favor. ¿Se entiende la pregunta? Ok. Busquen la información, por favor. Normalmente los papers son bien buenos en, en esta parte, ¿ya? Los papers que son, al menos de revistas más analíticas, tienden a poner esa información de forma muy clara y concreta, ¿ya? Esta revista es la revista Analytical and Bioanalytical Chemistry, una revista que yo también tengo un trabajo ahí. Es una revista muy, muy exigente en términos analíticos, ¿ya? Así que no, yo creo que esto debe estar muy bien puesto. Ya, hacen por favor hasta las 10:05, perdón, hasta las 9:05 para ver qué averiguar.
¿Alguna duda, consulta? ¿Algún término que no entiendan? Bien, vamos viendo entonces de qué averiguaron. Si ustedes se dan cuenta, acá en el artículo, como les mencioné, normalmente lo que es el tratamiento de la muestra, al menos a nivel descriptivo, normalmente entregan toda esa información. ¿Ok? Normalmente lo que es el tratamiento de la muestra se entrega en los capítulos de materiales y métodos o títulos similares que aparecen en otros artículos. Material y método, experimental le llaman algunos, eh, metodologías, así sucesivamente. Normalmente en casi todos los artículos se entrega esto antes de los resultados. Si ustedes ven el material y método, aquí en este capítulo se explican los reactivos químicos utilizados. Esto es una descripción de qué reactivos utilizaron nada más. Ahí todavía no hablan del tratamiento de la muestra. Aquí están los estándares que utilizaron, los estándares en el sentido de las concentraciones, cómo los prepararon, etc. Y aquí empieza, en este caso, comienzan directamente con el título digestión de las muestras de moluscos. Ahora, muchos artículos analíticos tienen el título que se llama tratamiento de la muestra, ¿ya? Y de ahí empiezan los subtítulos, que en este caso sería, aquí le llaman cómo se digiere el molusco, ¿ya? Yo no estoy muy de acuerdo con el verbo que utilizan, esto no es, el verbo no es digerir a mi juicio. Si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que dice respecto al tratamiento de la muestra? Aquí está lo que se hace, ¿ya? En este párrafo. ¿Qué es lo que describe el paper? Dice que el molusco seco, fíjense que nos dicen cómo lo secaron. Normalmente los tratamientos más comunes para secar una muestra biológica que tiene grasa, ¿no es cierto?, que tiene fibra, agua. Normalmente el procedimiento más común es liofilizarlo. ¿Ya? ¿Qué es liofilizarlo? Es que la muestra congelada se le aplica temperatura y baja presión para sublimar el agua, o sea, pasarla de estado sólido a estado gaseoso. ¿Ya? Es como se hace la leche en polvo, por ejemplo. Entonces, ahí queda un molusco que está seco, ¿no es cierto? Pero este molusco seco normalmente es muy heterogéneo. Aquí dice que el molusco seco y molido, ¿ok? Se toman de 10 a 100 miligramos y se ponen en un frasco de 25 ml. Y bueno, aquí hay una parte que describen que tiene que ver con la cuantificación. En mi juicio no debiera ir en este párrafo, pero no vamos a omitir esto. Se le agrega un estándar interno, tripropilestaño, TPRT, tripropilestaño como estándar interno. Perdón. Si ustedes recuerdan los cursos de Química Analítica 2, ustedes les tienen que haber enseñado que es un estándar interno, ¿no es cierto? Un estándar interno es una sustancia química que tenga propiedades físico-químicas muy parecidas a los analitos, de forma que a la hora de cuantificar
yo no pongo en el eje Y solamente la señal de mi analito, sino que pongo la señal de mi analito normalizada respecto a la señal de mi estándar interno, y de esta forma puedo compensar errores, tanto determinados, como si, por ejemplo, si hay pérdida de analito, uno esperaría que también exista la misma pérdida del estándar interno si es que este tiene propiedades similares, y por lo tanto la relación de señal se mantiene constante, como también errores indeterminados, que son temas de fluctuaciones instrumentales que pueden hacer oscilar la señal, pero que como hacen oscilar la señal de ambos, tanto de los analitos como del estándar interno, podría compensar errores, ¿ya? Eso ya tiene que ver con lo que es la cuantificación. Aquí lo pusieron en la parte del tratamiento de la muestra, pero bueno. El hecho es que la muestra seca, ¿no es cierto?, se pone en un frasco de 25 ml y se extrae con metanol. Por eso a mí el verbo más adecuado no es digerir, sino que es extraer, ¿ya? Digerir tiene que ver con mineralizar, con destruir la matriz, ¿ya?, a través de métodos químicos. Aquí lo que se utiliza es un extractante, no es una solución de digestión, a mi juicio. Entonces se utiliza una solución creo que este TMAH, creo que es tetrametilamonio, si mal no recuerdo, pero una solución de metanol, ¿no es cierto?, que se utiliza, dice, para la digestión. En el fondo, ¿cuál es la idea? La idea es que los analitos que se encuentran distribuidos en la muestra, muchos de ellos intracelularmente, ¿no es cierto?, la idea es que con este extractante los analitos se solubilicen hacia la fase líquida, ¿no es cierto?, de manera que queden extraídos desde la fase sólida, que sería la matriz de molusco, ¿ok? Obviamente que todo método de extracción o de digestión, como quieran verlo, ¿no es cierto?, hay que aplicarle un poco de energía normalmente para que la extracción sea más eficiente. Aquí se utiliza tanto energía mecánica, agitación, por una hora, como también lo que se llama energía térmica, que es 60 grados Celsius en un baño de agua. O sea, baño de agua no quiere decir que le agregan agua al sistema, sino que quiere decir que ponen el frasco en contacto con agua a 60 grados Celsius, pero el agua no entra al sistema, de forma de, al aplicar más temperatura, obviamente que se abren más las membranas, ¿no es cierto? Claro, es como baño María, pero un poquito más frío, porque el baño María tengo entendido que es con el agua casi a ebullición, ¿ya? Y claro, con esto se mantiene, digamos, la temperatura alta, la grasa se disuelve más, las células se abren, ¿no es cierto? Y con esto uno esperaría, hipótesis, ¿no es cierto?, que los analitos se disuelvan cuantitativamente, ¿ok? Y aquí dice después que la solución se transfiere a otro, en este caso una botella de 50 ml, para la etilación de los compuestos de estaño. O sea, aquí están dando indicativos, ¿no es cierto?, de que el tratamiento de la muestra no se reduce solo a disolver los analitos desde la matriz de molusco, sino que viene una etapa posterior, y esa etapa posterior es de etilación, ¿ya? Ahí les voy a explicar a continuación el tema de la etilación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría decir? O sea, descriptivamente, lo primero que se hace es una extracción de los analitos desde la matriz. Disolverlos, porque obviamente los analitos en la matriz sólida no se pueden inyectar al cromatógrafo. Hay que llevarlo a un solvente, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte del tratamiento de la muestra. Ahora, utilizar un solvente orgánico y no agua, uno podría conjeturar con buenos fundamentos que es por un tema de polaridad, ¿ya? O sea, obviamente como los analitos tienen grupos butilos, ¿no es cierto?, o etilos, creo que son butilos, tienen grupos butilos, claro, bueno, en ese caso tienen cierta polaridad, entonces requieren un solvente un poquito menos polar que el agua para disolverse, ¿ya? Y ahí puede haber una explicación al respecto. Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Ahora, ¿se podría haber hecho esto de otra forma? Probablemente sí. Probablemente quizá hay otras formas de disolver el analito, a lo mejor otros solventes, a lo mejor no se aplica temperatura, sino que ultrasonido. Hay varias formas de aportar energía a un proceso de extracción y hay varios solventes que se pueden ocupar, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno decide cuáles son los solventes más adecuados? Bueno, hay que hacer estudios analíticos de exactitud, por ejemplo, que demuestren que la extracción es cuantitativa, que no hay pérdida, por ejemplo, o que no afecta al resultado final, a la confiabilidad del resultado final. O sea, todos estos métodos, cuando uno los propone, se entiende que o los probó antes o está basado en artículos que el método ya está validado, ¿ya? O sea, que en el fondo ya hicieron las pruebas analíticas, estadísticas necesarias, ¿ya?
Esto no se aplica así como así a ojo ciego. Dudas, consultas, comentarios hasta aquí. Aquí Franco me pregunta respecto a descontaminación de los materiales. Usualmente se debe hacer con ácido nítrico. Ya, mira, esa pregunta es bien buena porque siempre hay protocolos de limpieza de material. Y de hecho aquí dice, por ejemplo, en el primer párrafo de material y método, fue que, claro, hay una descontaminación con ácido nítrico por 48 horas, pero ese tipo de descontaminación hay que entender que tiene sentido en ciertos analitos. ¿Ya? ¿Por qué se ocupa ácido nítrico? Se ocupa por dos razones. Primero porque es un ácido y segundo porque es oxidante. Y normalmente los ácidos oxidantes lo que generan son dos cosas. Es que los materiales con los cuales ustedes trabajan pueden tener dos tipos de contaminación. Pueden tener contaminación orgánica y contaminación inorgánica. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, lavan la loza, les pueden quedar restos de comida en los platos, ¿ya? Como también le pueden quedar restos de sales. Ahora, la mejor forma de asegurarse que esos potenciales restos que pueden quedar retenidos en la superficie de los materiales y ustedes no lo ven, se salgan de ahí, ¿no es cierto?, es agregarle ácido nítrico. El ácido nítrico, por ser oxidante, va a oxidar la materia orgánica y la va a desintegrar, ¿ya? Y en una inmersión de 48 horas, con ácido nítrico, que normalmente se agrega en ácido nítrico un poco diluido, pero es una solución bastante ácida, ¿no es cierto? Es poco probable que la materia orgánica que no sacaron físicamente por un procedimiento de lavado normal resista, ¿ya? Ahora, pero uno dirá ya, ok, en términos oxidantes se entiende, ¿no es cierto? Necesito un oxidante fuerte para disolver la materia orgánica contaminante. Ahora, ¿por qué ácido y no agua oxigenada, por ejemplo? Bueno, porque muchas veces pasa que también hay sales, y las sales, ¿no es cierto?, se disuelven en medio ácido. Las sales de los oxiácidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si existiese un óxido de hierro, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Claro, en medio ácido se van a disolver, ¿ya? Entonces, por eso conviene agregar ácido nítrico. Ahora, vamos a ver a continuación que las especies de estaño en solución acuosa son cationes, ¿ok? Son cationes. Entonces, claro, en un medio ácido, cualquier catión interferente se va a intercambiar por el protón. O sea, por ejemplo, si existiese un catión que está retenido por carga en una superficie del material, esto es muy común para el material de vidrio, por ejemplo. El material de vidrio, como tiene grupos silanoles, que son negativos, tienden a retener cationes. Y esos cationes podrían ser interferentes en su método analítico. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de asegurarse que no hay cationes retenidos interferentes en mi material de trabajo? Bueno, le agrego ácido, de forma que ese catión es reemplazado por el protón ácido, ¿no es cierto? Y ahí más o menos la probabilidad que existan interferentes externos es muy, muy baja, ¿ya? Ahora, no siempre se puede ocupar ácido nítrico porque depende de los analitos. Para este tipo de analitos, sí, ahí se utiliza, ¿ya? Pero obviamente que si ustedes están determinando nitrato como analito, no les serviría el ácido nítrico para limpiar, ¿ya? Es un poco como una lógica que hay que seguir, ¿ya? Más dudas, consultas, por favor. Nosotros en nuestro laboratorio casi todo lo lavamos así, ¿ya? Además de hacer un lavado físico, que a veces son con algunos detergentes, así como quien lava la loza, hacemos un preenjuague con agua purificada, después lo sumergimos en ácido nítrico por al menos 24 horas, y de ahí lo sacamos del ácido nítrico, lo volvemos a lavar con agua purificada, lo secamos en estufa, todo protegido, ¿no es cierto? Una estufa que filtra el aire, y ahí recién podemos ocupar el material. Entonces el procedimiento de lavado es bien lento, tedioso, a nadie le gusta lavar, pero es necesario. La gente que no lava, después le aparecen problemas en sus resultados y tienen que repetir su experimento. Me refiero a la gente que no lava bien. Más dudas, consultas, por favor, antes de pasar a la siguiente etapa. Bien, como decía el tratamiento de la muestra, aquí dice que luego de la extracción, la solución, es decir, la solución de metanol, ¿no es cierto?, donde están los analitos disueltos, se pasa a una botella para el procedimiento de dilación. Ya. Aquí hay una cosa que el artículo, si mal no recuerdo, no menciona, lo omite. Ya, por eso yo les digo a ustedes que ustedes deben tratar de gestionar, trabajar con artículos que siempre van a tener información incompleta,
Y ustedes van a tener que recurrir a otras fuentes para completar esa información. Hay una derivatización, pero ¿cuál es la reacción de derivatización? ¿No es cierto? Creo que el artículo no lo dice. Aquí dice cuál es el agente derivatizante. Aquí dice que el agente derivatizante es tetraetilborato de sodio, ¿ya? Ahora, entendamos derivatizar, ¿no es cierto? Para quien no esté familiarizado con el término, cómo hacer reaccionar mi analito con otra sustancia química para transformar mi analito en una sustancia derivada de este, y por lo tanto, lo que el método analítico va a detectar no va a ser mi analito original, sino que va a ser la sustancia derivada de este. Por ejemplo, una cosa que a mí me interesa determinar, supongamos mercurio, ¿no es cierto? Que a lo mejor en mi muestra va a estar como mercurio 2, pero otra cosa es que yo en mi método analítico finalmente tengo que transformar ese mercurio 2 en un metilmercurio para que mi método de separación y detección me entregue una señal sensible y selectiva, ¿ya? En este caso es un poco lo mismo, o sea, las especies de estaño, tal como están, que aquí no lo dice el artículo, yo se lo voy a explicar, no son compatibles aún con el método de separación y detección. Requieren ser transformadas. ¿Cómo se transforman? Mediante un método de derivatización que se llama etilación. ¿Qué significa la etilación? Y aquí lamentablemente el artículo no dice qué es la etilación. Asume que el que lee sabe lo que es etilar, ¿no es cierto? Y solamente describe cómo se hace esa etilación. Aquí dice, mira, utilizamos tetraetilborato de sodio, el cual, ¿no es cierto?, se puede aplicar en una solución acuosa sin grandes medidas de seguridad. También hay métodos de derivatización con generación de hidruros, pero no funcionan muy bien. Nosotros por eso utilizamos el procedimiento de tetraetilborato de sodio y no el método de generación de hidruros. Y el método de etilación es que la botella de 50 ml se agrega 1 ml de tampón acetato, 1 ml de solución derivatizante, agua milicú, y se extrae el compuesto órgano estanoso, o sea, los analitos, se extraen ya derivatizados a 1 ml de hexano. O sea, en el fondo, lo que está describiendo el procedimiento es que el analito se derivatiza y derivatizado el analito se extrae hexano. ¿Ok? Y luego se agita por 40 minutos y la fase de hexano que contiene los compuestos organoestanosos es aislada con una pipeta Pasteur. ¿Okay? En el fondo, lo que describe este artículo es que todos los analitos van a pasar derivatizados a la fase orgánica, ¿ya? ¿Pero qué es derivatizado? Y aquí yo les voy a explicar una cosa, que claro, yo la sé porque la averigüé aparte, ¿no es cierto? Y ese es el ejercicio que yo les quiero pedir que hagan, no se queden solo con lo que aparece en el artículo. Y el procedimiento es el siguiente. Voy a mostrarles acá. Espero que me quede bien porque aquí voy a tener que hacerlo bien a mano. Ya, miren. Voy a escribir acá. No sé cómo me va a salir esto. Ya, normalmente los compuestos de estaño, por ejemplo, el tributilestaño, es de la siguiente forma. Aquí está el elemento estaño, ¿ok? Aquí hay un grupo butilo, ¿no es cierto? Este sería el tributilestaño. Aquí hay un grupo butilo, aquí hay otro grupo butilo, aquí hay otro grupo butilo. Y claro, como el tributilestaño, ¿no es cierto? Como la mayoría de los átomos cumple la regla de octeto, ¿no es cierto? Tiene ahí 3 enlaces covalentes, y por lo tanto, como tributilestaño en la naturaleza es un catión, en agua. Es un catión, ¿ya? Ahora, si estamos hablando del compuesto tributilestaño, así como quien habla del sodio, del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Obviamente que como sustancia sólida no es un catión, es una sal, ¿ya? O sea, aquí existen contraiones, aniones, ¿no es cierto?, que forman parte de la sustancia pura, pero en una solución acuosa o orgánico-acuosa, ¿no es cierto? Esta es la especie química que estaría presente, ¿ya? ¿Cuál es el lío de esto? Que
por ser una sustancia iónica, no puede inyectarse un cromatógrafo gaseoso, porque toda sustancia iónica rodeada en agua tiene un punto de ebullición muy alto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se derivatiza. ¿Qué significa derivatizar? Que esta carga positiva, ¿no es cierto?, entre comillas desaparece. ¿Por qué? Porque se enlaza con el agente derivatizante. O sea, al hacer reaccionar con tetraetilborato de sodio, ¿ok?, le aporta un grupo etilo al tributilestaño, como también el monobutil del dibutil lo etila, ¿no es cierto? Etila los analitos para transformarlo en una especie neutra. ¿Ya? Esa es la derivatización. O sea, el analito no es que se destruye, sino que se transforma. ¿Ok? Y claro, esta especie, como es neutra, número 1, tiene puntos de ebullición bajos. Número 2, se vuelve mucho más afín con una fase orgánica como el hexano. ¿Ok? Y por lo tanto, en un procedimiento de extracción líquido-líquido, donde yo tengo dos fases, tengo una fase acuosa y una fase orgánica, que sería el hexano, ¿no es cierto? Mi analito, que le vamos a llamar a este analito A, ¿no es cierto? Mi analito va a pasar desde la fase acuosa hacia la fase orgánica. ¿Ok? Y ahí ese analito neutro es el que va a inyectarse al cromatógrafo gaseoso en un medio de un solvente orgánico. ¿Se entiende? Esa es la lógica del método. ¿Se entiende, por favor? Para ver si está suficientemente claro. Si ustedes se fijan en el artículo, no explica eso. No lo explica. Y es muy común que los artículos de analítica no expliquen todo. Repito, asumen que el que lee esto que le estoy contando, ya sea lo sabe o lo puede averiguar fácilmente. Claro, claro. Aquí, como dice Liliana, ¿no es cierto?, que me pregunta si esto es para todo analito que sea iónico cuando se utiliza cromatografía gaseosa. Sí, sí, o sea, ten en cuenta que en general, todo analito que en su estado original es, ya sea sólido, número 1, o en una solución acuosa se encuentra como un ion, ¿no es cierto? Ese analito hay que pasarlo a una forma química compatible con la cromatografía gaseosa. ¿Cuál es esa forma química compatible? En última instancia es el analito gaseoso, ¿ya? Claro, ustedes me dirán, pero el tributilestaño derivatizado en hexano no está gaseoso, está líquido. Por supuesto, está líquido, pero recordemos cuando vimos cromatografía gaseosa, es que si un analito está disuelto en un líquido orgánico, en el inyector se puede vaporizar. O sea, el inyector después aplica temperatura, de manera que vaporiza el hexano, vaporiza el tributilestaño en este caso, y lo pasa a gas. Entonces, claro, como dice Liliana, si el analito que ustedes tienen es iónico originalmente, claro, tengo que transformarlo en una especie neutra. De alguna forma tengo que transformarlo en una especie neutra, ¿ya? Y eso pasa siempre. Son muy pocos los analitos que en su estado original son gaseosos. ¿Ya? El metano, si es un analito para usted, sería un analito que no requiere derivatización, porque en su forma química original, en condiciones normales, es un gas. ¿Ya? Pero casi todos los analitos o son sólidos o son líquidos que en soluciones acuosas son iones. Son muy pocos los que son neutros. ¿Ya? Hay algunas excepciones, por ejemplo, el amoníaco. ¿Ya? El amoníaco se puede disolver en agua y uno podría, por ejemplo, aplicar temperatura al agua y el amoníaco ebulle y sale de la fase gaseosa como gas sin derivatización. A lo más un control del pH para que no quede como ion amonio y quede como amoníaco. ¿Ya? Pero son excepciones. Generalmente hay que hacer eso. Entonces, parte del tratamiento de la muestra a veces incluye una derivatización. A veces, ¿ya? Sobre todo en cromatografía gaseosa. Por ejemplo, si uno quisiera determinar, piensen ustedes, si uno quisiera determinar el mismo analito, tributilestaño, pero por cromatografía líquida de intercambio catiónico, quizás no habría que hacer esto. Porque la cromatografía líquida de intercambio catiónico es apta para soluciones acuosas y para cationes. No requiero mi analito en estado gaseoso.
Y ahí obviamente que si yo cambio la cromatografía, no necesariamente debo hacer esto. ¿Okay? Entonces por eso es importante lo que pregunta Liliana de que esto se hace para hacerlo compatible con la cromatografía gaseosa. ¿Ya? Por eso los métodos analíticos hay que verlo como un todo, no como etapas separadas. El tratamiento de la muestra debe cumplir muchos requisitos. Uno de ellos es volver compatible el estado de mi analito con la separación y detección posterior. Dudas, consultas, comentarios. Ya, entonces, disculpe que sea majadero con esto, pero que el error más común que veo en este tipo de evaluaciones, no se limiten a describirme un artículo, ¿ya? No solamente no van a tener buena evaluación, porque la rúbrica considera quedarse solamente en la descripción sin buscar explicación. Claro, eso tiene un puntaje, pero un puntaje bajo, ¿ya? Entonces, búsquenle lógica al artículo. Bueno, y para eso son las sesiones de ahora, para ayudarlos a hacer eso. Dudas, consultas, comentarios, por favor. Bien. Entonces, tenemos, fíjense, por un lado, la importancia del analito en la muestra, la importancia del analito en la muestra, disculpen. Tenemos, por otro lado, la descripción y la explicación de cómo se trata la muestra. Ya tenemos toda la historia que se requiere de disolver el analito, se requiere derivatizarlo para hacerlo compatible con la cromatografía gaseosa. Sabemos cómo se derivatiza, cuál es el agente derivatizante. Podemos incluso ya plantear cuál sería más o menos la reacción química, quizás no igualada, pero por lo menos ya sabemos cuáles son los reactantes y los productos. Ahí hemos avanzado, ¿ya? Acá y voy a volver al paper. Bien, como yo les mencioné, los métodos analíticos los podemos dividir en varias etapas. La primera etapa, ¿no es cierto?, toma y tratamiento de la muestra. La segunda etapa sería la separación, es decir, ya tenemos el analito en un estado óptimo, ¿no es cierto?, para las etapas posteriores. Y la pregunta que viene ahora, que tiene que ver ya con lo que vimos en el curso mayormente, es, bueno, dado que este método tiene un método de separación, que es cromatografía gaseosa, hay que hacer lo mismo, describir cómo es la separación y explicarla en sus condiciones. ¿Ok? Bueno, aquí fíjense que aquí se acaba todo lo que es el tema de tratamiento de la muestra, ¿no es cierto? Bueno, aquí explican algunas cosas como ya puntuales de como detalles mínimos de cómo se hace la extracción con hexano en el tratamiento de la muestra, ¿no es cierto? Cómo se maneja la pipeta, cómo reducir la formación de espuma, o sea, aquí dice que le agregan un poco de propanol para evitar la espuma en el proceso de agitación, cómo romper las emulsiones, estos son detalles súper técnicos de cómo llevar a cabo bien el tratamiento de la muestra, ¿ya? Después del tratamiento de la muestra viene lo que es la separación, ¿ya? Y fíjense que aquí el paper sigue esta lógica, o sea, aquí está, inmediatamente le entrega a ustedes lo que es la separación, ¿ya? Entonces, dense unos minutos, bueno, aquí no nos queda mucho tiempo, quizás vamos a quejar esto para la sesión de mañana, pero bueno, los dejo un poco guiados, ¿no es cierto? Aquí están las condiciones de separación, ¿ya? Como también están las condiciones de detección, ¿ya? Ahora, como nosotros vimos en el curso, las condiciones de separación en cromatografía gaseosa particularmente son bastante simples de explicar, ¿ya? A diferencia de la cromatografía líquida que requiere un conocimiento de termodinámica mucho más avanzado. Ahora, normalmente lo que describen en las condiciones de separación son el tipo de columna utilizada, ¿no es cierto? Más o menos la composición química que tiene, las dimensiones de la columna, fíjense, aquí está que se ocupa una columna capilar de tipo FSOT, que es una de las 3 columnas capilares que vimos en el curso. Aquí está la longitud de la columna, es una columna bastante corta para hacer cromatografía gaseosa, 15 metros, diámetro interno, 0,32 milímetros, diámetro externo, 0,35. El espesor del film, que sería la capa interna de la fase estacionaria, que es donde se retiene realmente el analito, son 0,25 micrómetros.
Es una fase estacionaria no polar, ¿ok? O sea, por lo tanto ahí le está diciendo claramente que está apuntado a analitos de baja polaridad, con un alto entrecruzamiento. Normalmente los grupos funcionales están entrecruzados para darle estabilidad térmica a la columna. Aquí dice que las formas órgano-estanosas. A ver. Y bueno, aquí lo que tratan de explicar un poco es que, dado que son tan diversas las formas químicas de estaño, o sea, que van desde monobutilados a tetrabutilados, ¿no es cierto? A tributilados, y además están funcionalizados. Fíjense lo que dice acá, ¿no es cierto? Dice que tiene una diversidad bien grande de puntos de ebullición. Entonces, claro, ¿qué implica esto, no es cierto? Que, claro, van a tener, dadas esas características que tienen tan diversos puntos de ebullición, claro, van a tener, uno esperaría, ¿no es cierto? Con esa frase, uno cómo lo interpreta analíticamente, que dados los diferentes puntos de ebullición, necesariamente van a tener una diversidad de tiempos de retención, o sea, van a tener ventanas cromatográficas, uno esperaría que sean bien amplias, ¿ya? Es difícil que eluyan a tiempo de retención cercano si es que tienen puntos de ebullición tan diferentes. ¿Ya? Recordemos que en cromatografía gaseosa, la polaridad como la masa molar están directamente relacionadas con el punto de ebullición, y todos estos parámetros están directamente relacionados con los tiempos de retención. ¿Ya? Hay una conexión directa y bien fundamentada entre la masa molar, la apolaridad, los puntos de ebullición, y que desencadenan en coeficiente de distribución muy alto, en este caso que vaya creciendo, ¿no es cierto? Y va a dar tiempo de retención bien distinto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que normalmente aquí les describe solamente las condiciones de separación, pero aquí ustedes ya tendrían que irse a los resultados para ver cómo es el cromatograma en la realidad, ¿ya? Y aquí, claro, si ustedes adelantan esto, ¿no es cierto? Aquí ustedes van a ver los cromatogramas. Este es un primer cromatograma no optimizado, por ejemplo. Dice cromatograma de compuesto con estaño obtenido con el programa de horno inicial. O sea, el primer programa de horno que propusieron, vamos a ver mañana qué es lo que propusieron, por qué lo propusieron, ¿no es cierto? Les dio esto, que es bastante malo, como ustedes pueden ver, ¿ya? Tienen los primeros señales analíticas más o menos solapadas y la última bastante distanciada. Aquí está ya el cromatograma obtenido, ¿no es cierto?, con el programa de temperatura 2, que supuestamente de la tabla 2, que me imagino, vamos a leerlo mañana. Eso ya es un programa de temperatura un poquito más optimizado, y el cromatograma, sin ser perfecto, claramente mejor que el anterior. ¿Ok? Vamos a ir viendo esto en la próxima clase, o sea, entender las condiciones de separación y los ajustes que hicieron, ¿ok?, para lograr una separación cromatográfica decente. Decente, entendamos decente con una palabra muy analítica, con una resolución adecuada y con el mínimo tiempo de análisis. ¿Ya? A eso me refiero. Lo vamos a dejar hasta acá. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Mañana continuamos con esto, entonces. Entre esta semana y la que viene vamos a analizar casos, ¿ok? Insisto, para acompañarlos en este ejercicio y que ustedes hagan algo más o menos similar en los suyos, ¿ya? Por favor, no se pierdan las clases que vengan, no hagan este intermitente, sino los procesos de aprendizaje se van a ver interrumpidos. Que estén bien y cuídense, por favor. Saludos. Chao, chao.